Hola, mi nombre es José Artiaga, estudiante del segundo semestre de Ingeniería Industrial, materia Tecnología de los Materiales, Grupo 1. En este video les hablaré sobre las propiedades de los materiales. Las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos, como la luz, el calor, las fuerzas, etc. Se clasifican en propiedades mecánicas, propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades térmicas. Propiedades mecánicas. Estas quizás son las más importantes, ya que nos describen el comportamiento de los materiales cuando son sometidos a acciones de fuerzas exteriores. Una propiedad muy general de este tipo es la resistencia mecánica, que en la resistencia que presenta un material ante una fuerza externa, algunas más concretas son la elasticidad, la propiedad de los materiales de recuperar su forma original cuando se deja de actuar sobre ellos la fuerza que los deformaba. Un, ma un material muy elástico, después de hacer una fuerza sobre él y deformarlo, al soltar la fuerza vuelve a su forma original. Lo contrario de esta propiedad es la plasticidad. La plasticidad es la propiedad de los cuerpos para adquirir deformaciones permanentes. También tenemos la maleabilidad, que es la facilidad de un material para extenderse en láminas o planchas. Algo similar a esto es la ductilidad, que es la propiedad de un material para extenderse formando cables e hilos. También tenemos la dureza, que es la resistencia que opone un material a dejarse rayar por otro. El más duro es el diamante. Los diamantes solo se pueden rayar con otro diamante. Para medir la dureza de un material se utiliza la escala Mohs, escala del 1 al 10 correspondiendo a la dureza 10 al material más duro. La tenacidad es la resistencia que ofrece un material al romperse cuando es golpeado. La fragilidad sería lo contrario a la tenacidad. Es la propiedad que tienen los cuerpos a romperse fácilmente cuando son golpeados. El metal es tenaz y el vidrio es frágil y duro. Entre las propiedades físicas tenemos la masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo. El volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. La densidad es la relación que existe entre la masa de una determinada cantidad del material y el volumen que ocupa. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo sobre metro cúbico. El peso específico es la relación existente entre el peso de una determinada cantidad de material y el volumen que ocupa. Su unidad en el sistema internacional es el newton sobre metro cúbico. La resistencia eléctrica. Todas las sustancias ofrecen un mayor o menor grado de oposición al paso de la corriente eléctrica. Tal oposición es la resistencia eléctrica, que define si un material es conductor, semiconductor o aislante eléctrico. Y las propiedades ópticas, que se refiere al comportamiento de los cuerpos cuando la luz incide sobre ellos. Así tenemos, cuerpos opacos absorben o reflejan totalmente la luz, impidiendo que pase a través de él. Los cuerpos transparentes transmiten la luz, por lo que permite ver a través de ellos. Los cuerpos translúcidos dejan pasar la luz, pero impiden ver los objetos a través de ellos. Las propiedades químicas pueden ser la estabilidad química, que indica la capacidad de un determinado elemento o compuesto químico de reaccionar espontáneamente al entrar en contacto con otro elemento o descomponerse, o si, por el contrario, para que reaccione es necesaria una acción exterior, calor, trabajo o elementos químicos activadores. La oxidación. Cuando un material se combina con oxígeno se dice que experimenta una reacción de oxidación. Tal reacción de forma esquemática sería material más oxígeno igual óxido del material más o menos energía. Aunque la oxidación limita la vida del material, en ocasiones la formación de una capa de óxido en el mismo, depositada en la parte exterior del material, lo protege contra una posterior degradación. La mayor temperatura acelera el proceso de oxidación del material. Los materiales susceptibles de ser oxidados son el hierro, el acero de bajo carbono, el cobre, el titanio, mientras que los materiales resistentes a la oxidación pueden ser el oro, la plata, el aluminio, el estaño y el cromo. La corrosión. Cuando la oxidación se produce en un ambiente húmedo o en presencia de otras sustancias agresivas se denomina corrosión. La reactividad es la capacidad que tiene la sustancia de provocar determinadas reacciones químicas. Por último, las propiedades térmicas, las cuales pueden ser la dilatación o dilatabilidad. La
La mayoría de los materiales se dilatan al aumentar la temperatura. La magnitud que define el grado de dilatación de un cuerpo es el coeficiente de dilatación que nos da una idea del cambio reactivo de longitud o volumen que se produce cuando cambia la temperatura del material. Calor específico. Se define como una cantidad del calor que necesita una masa para elevar su temperatura 1 grado centígrado o Kelvin. Temperatura de fusión. Al elevar la temperatura de un óxido puede producirse un cambio de estado pasando de sólido a líquido. La temperatura a la que sucede tal fenómeno es la temperatura de fusión, que a presión normal se llama punto de fusión. Durante el proceso de fusión, la temperatura del cuerpo no varía hasta que se ha aportado el calor necesario para el cambio del estado, momento en el cual vuelve a elevarse la temperatura del cuerpo. Conductividad térmica. Es un parámetro que indica el comportamiento de cada cuerpo frente a la transmisión de calor, es decir, la intensidad con que se transmite el calor en el seno de un material. Por último, el calor latente de fusión. Es el calor necesario para transformar una unidad de masa del material del estado sólido a líquido. Existen otras propiedades que casi no se toman en cuenta, como son las propiedades ecológicas. Las propiedades ecológicas pueden ser que sean reciclables, que es cuando un material puede ser usado para la fabricación de otro diferente, que sean reutilizables, se pueden volver a utilizar, pero para el mismo uso. Tóxicos. Estos materiales son nocivos para el medio ambiente, ya que pueden resultar venenosos para los seres vivos y contaminar el agua, el suelo o la atmósfera. Y los biodegradables, que son los materiales que la naturaleza tarda poco tiempo en descomponer de forma natural en otras sustancias. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.